Construcciones ecológicas, ecoviviendas rehabilitadas. La contaminación, el cambio climático. Mientras algunos predicen el apocalipsis, otros construyen el futuro. Son los héroes de la ecoconstrucción y ya tienen soluciones para la vivienda del futuro. Dar nueva vida a un edificio, un nuevo uso, es darle un enfoque ecológico. Pero debido a la diversidad de emplazamientos, no existe un método único. Fue un trabajo muy duro. El suelo estaba tan contaminado que no crecía nada. Tuvieron que descontaminarlo exhaustivamente para devolverlo a su estado original. ¿Cómo transformar y renovar un lugar conservando sus cualidades originales, pero dándole un enfoque ecológico? En Bélgica, cerca de Amberes, los arquitectos Karl y Nico Verdik convencieron a sus clientes para que conservaran prácticamente intacta la fábrica de ladrillos que acababan de comprar. En Iquique, Chile, rehabilitando un barrio de chabolas, el arquitecto Alejandro Aravena ha conseguido que sus habitantes mejoren sus condiciones de vida. En Tailandia, el Banyan Tree es un hotel de lujo. Parece que se encuentra en un entorno protegido y, sin embargo, se construyó sobre una antigua mina de estaño. En la región belga de Rupel, las fábricas de ladrillos fueron durante mucho tiempo el medio de vida de sus habitantes. Hoy, la mayoría están abandonadas, solo quedan edificios en ruinas. En la localidad de Boom, a una de estas fábricas le han dado una segunda vida. Ahora es la casa de Liebe y Sven. Al principio, a mí no me gustaba esto. Me parecía un lugar desolado. Y eso me deprimía. Pero con el tiempo, al trabajar aquí e ir conociendo a algunos vecinos, bueno, las cosas empezaron a ir mejor. Y ahora me siento bien. No tenemos la impresión de vivir en una fábrica porque es caliente y muy confortable. Esa fue nuestra sensación una vez que comenzamos a trabajar aquí, porque primero instalamos nuestra oficina. Quisimos que la fábrica conservara su aspecto original. Para que el espacio fuera habitable, Liebe y Sven llamaron a Karl y Nico Verdik, dos arquitectos alemanes residentes en Amberes. Al principio, nuestros clientes pensaban que los hornos, que son magníficos, deberían estar en el centro de la vivienda. Pero inmediatamente les disuadimos, ya que modificando la estructura de la vieja fábrica, se perdía el alma del edificio. Los arquitectos aplicaron sus principios, suprimir en lugar de agregar, porque menos es más, un enfoque económico y ecológico. Cuando se reconstruye un edificio, la primera pregunta que tenemos que hacernos y lo primero que hay que verificar es qué se puede renovar. Nosotros, bastante a menudo, elegimos proyectos para reconstruir edificios que, en principio, ya no parecen útiles. Conservando lo esencial del edificio, los arquitectos pudieron aprovechar lo mejor del mismo. Mirad, el edificio era un horno que servía para secar ladrillos. Por tanto, su interior debía permanecer caliente. Por eso el aislamiento es bueno. La pared de la fábrica tenía 3 muros y había aire entre ellos, lo cual mejora su aislamiento. Las paredes son enormes. De hecho, había un pasillo que tenía 40 metros de largo por 5 de ancho. Fue ahí donde hicimos la casa. Sin duda, la mayor transformación que hemos hecho ha sido el bloque de la cocina. En un lado estaba la cocina y en el otro lado estaba el baño. Y luego, en el sótano hay una sala técnica. La rehabilitación de este tipo de edificios es muy importante, sobre todo en Europa. Estas fábricas de ladrillos son como testigos de una época. Cuentan la historia de la región.
Por eso decidimos dejar intactos los pasillos, tal como estaban. La gente que pasa frente al edificio no ve una casa, ve una fábrica de ladrillos. Había una puerta vieja que daba paso a unas antiguas dependencias que tuvimos que demoler. Allí era donde estaba el cuadro eléctrico, con todos los circuitos. Y también estaba esta puerta en la que ponía: atención, 220 voltios, prohibido entrar. Y por supuesto nos la quedamos. Entonces todavía no era una mesa. Ahora le damos ese uso. Pero hemos conservado su aspecto original. Es un recuerdo del antiguo edificio. Mezclamos lo viejo y lo nuevo. La mayoría de las veces, renovar un inmueble, conservando su estructura original, aumenta su valor. Ese es nuestro objetivo. Lo cierto es que encontrar el alma de un edificio es fácil. Se trata de intervenir lo menos posible en su arquitectura. Añadir construcción nueva no es un problema, pero eso sí, hay que hacerlo con delicadeza, respetando el edificio histórico. El objetivo era convertir la futura casa en un lugar confortable. Pusimos calefacción por suelo radiante. Es el método más ecológico que se puede instalar en una casa, porque calienta solamente el suelo y 2 metros por encima del suelo. Con radiadores convencionales se calienta el aire que se encuentra arriba y hay que hacerlo circular para que vuelva a bajar. El primer invierno que pasamos aquí no fue difícil. El edificio estaba diseñado para secar ladrillos y por tanto para conservar el calor, así que el aislamiento es excelente. En verano la temperatura también es muy buena, gracias al espesor de las paredes que tienen unos 50 centímetros. Siempre usamos las mismas técnicas. Aquí reutilizamos el calor y el aire de la calefacción. Antiguamente, cuando era una fábrica, el aire caliente que salía del horno servía para secar los ladrillos. Hoy pasa algo parecido. Nosotros reutilizamos el aire caliente de la calefacción que está en el salón para calentar el agua, y así una y otra vez. No se puede renovar un edificio haciendo solo algunas modificaciones. En este en concreto se puede vivir y trabajar, o se puede transformar en un comercio, en una galería, etc. Pero es importante estudiar la tipología del lugar. Y es igualmente importante diseñar la construcción como se hacía antes, hace 20, 30 o 60 años. Los edificios antiguos, muy apreciados hoy en día, son lugares donde, realizando pocos cambios, se puede hacer algo nuevo. En términos de desarrollo sostenible, hay que pensar en las múltiples funciones que puede desempeñar un edificio cuando está bien diseñado. Este proyecto de rehabilitación demuestra que es posible aumentar su valor no solo para el propietario, sino también para la sociedad en general. Un proyecto como este es muy interesante. Esta es una casa a la antigua, grande, pero a la vez tiene todas las comodidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como por ejemplo el wifi. Pero esta casa, además de conservar la antigua estructura de la fábrica, también cuenta una historia, de la que eres consciente con solo mirar las paredes. Y ya solamente eso la hace más valiosa para mí. Sven prevé abrir habitaciones para huéspedes y una galería. Ahora, cada vez hay más gente que quiere instalarse en una casa restaurada. Reducir el número de construcciones, rehabilitando las ya existentes, es una idea que también se ha llevado a la práctica en Chile.
Al norte de Santiago, en Iquique, la Oficina de Arquitectura Elemental, dirigida por el arquitecto Alejandro Aravena, ha transformado un barrio de chabolas. Como esto era muy emblemático, 30 años de campamento, 35, 40, porque esta gente, la mayoría de ellos, sus familiares, o sea, sus padres, vienen de las salitreras. Como las salitreras se cerraron en los años 60, entonces no tenían dónde ir y llegaban acá. Este es un lugar así como chacra, donde se plantaban tomate, papa, esas cosas. Se les fue dando un rincón a cada uno. El gobierno de Chile mandó hacer como un catastro de toda la gente que vivía acá para poder darle una solución habitacional. Pero lo que ellos no querían es que nosotros viviéramos acá, porque éramos pobres, entonces no podía la gente pobre vivir en un lugar de primera categoría. Y que aquí, quizás justo ahí, tú te des vuelta. Por lo tanto, en el proyecto de Iquique, nosotros quedábamos satisfechos si podíamos conservar el lugar donde estas familias en los últimos 30 años habían creado todas sus redes de subsistencia. Yo voy a mirar, espérate un poquito, déjame poner la tetera, ¿ya? Aquí viven 18 familias, ¿ya? Los más jóvenes arriba y los más viejos abajo. Llevamos acá, vamos a cumplir 5 años con nuestras casas nuevas, pero llevamos 7 años en pelea, o sea, no en pelea, sino que para poder resolver el problema de la gente para que no se fuera erradicada a Alto Hospicio. Se hicieron casas similares, pero a la vez muy diferentes, ya que son sus residentes quienes las terminan. Nosotros hemos encontrado mecanismos de diseño que nos permiten comprar suelos bien localizados, que son claves para las economías de las familias, resolviendo una tríada que es tener densidad suficientemente alta para pagar suelos bien localizados, sin hacinamiento, con posibilidad de crecimiento. Como consecuencia de esto, estas familias, por ejemplo, en vez de quedar en las periferias a 2 horas de donde están las oportunidades de las ciudades, se podrán visitar luego estos proyectos en general en los centros de las ciudades. Eso tiene consecuencias gigantescas sobre el gasto energético en transporte, por ejemplo. Aquí nosotros como comunidad nos reunimos para trabajar con el programa, o sea, con los arquitectos, y hicimos esta tipología de casa. O sea, todos cooperamos, todos hicimos un dibujo, un diseño, ¿cierto? Con jardines, no es lo que se ve ahora, pero a futuro va a ser así. Con jardines, con pisos, segundos pisos, viendo que nuestras familias crecían, porque somos la mayoría de matrimonios jóvenes, que tienen todavía para tener muchos hijos. Y viendo la manera de cómo poder vivir bien, sin hacinamiento como vivíamos antes. Este ventanal, por ejemplo, es tan pequeñito como ese de allá, ¿ya? Pero ellos lo agrandaron porque ahí iba como una entrada de auto, pero lo modificaron, hicieron un dormitorio, hicieron un ventanal gigante. Estas escaleras, por ejemplo, también es lo mismo. O sea, dentro de las casas, la escalera va en dirección hacia allá y las cambiaron en dirección hacia allá, porque el crecimiento de la vivienda va hacia allá. Aquí la gente le gustó mucho la idea de compartir, diseñar su casa, ¿ya? Trabajar junto a arquitectos que en realidad no tenían nada que hacer con nosotros, pero que ellos se dieron el tiempo y la delicadeza de trabajar con todo tipo de gente. Nosotros tenemos mucha gente que es descendiente de indígenas, entonces en el fondo ellos poco entendemos de arquitectura, pero sí ellos nos enseñaron muchas cosas de arquitectura que a nosotros nos sirven mucho. Es como sentirse parte de la arquitectura del mundo en realidad. Esta tipología de casa crece hacia el lado de espacio donde yo me encuentro, el espacio vacío, en segundo y en tercer piso, quedando en 72 metros cuadrados, más o menos la misma medición de abajo,
con 3 dormitorios. Entre ellos, entre todos tenían que hacer olla común, ¿no? Hay una construcción de castillo. ¿Qué, Benito? ¿La mamá va a ir a comprar? Nos ha costado un poco porque la construcción en nuestra ciudad es cara. No es como en para otras partes de Chile que es barato. Pero acá nos hemos llevado 5 años para hacer una casa con cómodos 4 dormitorios, un living comedor de 36 metros cuadrados. Para nosotros que vivíamos en casas de Cholguán, entre comillas, es una casa clase media, bien adecuado. Juana, ya. Voy a tener que apagar tu Cecilia, si lo siento mucho. Ah, la van a juntar al tiempo. Juana es una habitante del condominio Violeta Parra, ¿ya? Y ella lleva muchos años acá y me gustaría que les presentara su casa. Yo tengo como 17 años aquí. Vivía en la otra población que había, casitas de madera, y después llevamos como 5 años en esta. Ya vamos a cumplir 5 años en estas casitas. Nos mejoró a todos, un bienestar, un mejor vivir, más cómodo. Aquí estaba todo esto abierto, así para hasta atrás. Aquí hicimos una pieza, ahí hicimos otro dormitorio que está dividido con esto. El piso también lo pusimos, cerámica y eso, pues. Y pintar, que falta detallitos, detalles falta poquito. Pero está bien, yo feliz. Es como el boom de las viviendas sociales. Para el gobierno es un modelo, es un chiche, ¿ya? Es un chiche, es un regalo que hizo elemental al gobierno de Chile presentándole este proyecto, que no es el único. Claro que provocó una revolución porque una vivienda dinámica para la extrema pobreza como esta no existe. En este continente, donde las ciudades crecen rápidamente, la proposición de Elemental puede ser un magnífico ejemplo. A 2.000 kilómetros de allí, en la isla tailandesa de Phuket, vamos a vivir una experiencia totalmente diferente en el Banyan Tree, un hotel de lujo. Hace 20 años, en este mismo lugar, el paisaje era casi lunar. Antiguamente, aquí había habido una mina de estaño, así que se rastrilló el suelo, se limpió cuidadosamente la arena y se extrajo todo el zinc. Justo donde estamos, antes no había absolutamente nada. El paisaje donde se encuentra actualmente el hotel fue totalmente rehabilitado. En 1988, Naciones Unidas publicó un informe y declaró esta zona no edificable, ya que estaba demasiado contaminada y era extremadamente tóxica para realizar cualquier tipo de actividad. Un año, el director Ho Kwon Pin y su mujer vinieron a Phuket de vacaciones y vieron el potencial de este terreno. El paisaje era magnífico, así que lo compraron y pasaron los 4 o 5 años siguientes limpiándolo y descontaminándolo para construir algo. Fue un trabajo muy duro. El suelo estaba tan contaminado que no crecía nada. Tuvieron que descontaminarlo exhaustivamente para devolverlo a su estado original. Hoy, el Banyan Tree es un complejo hotelero y una reserva natural. En realidad, todo lo que veis se ha construido y se ha ido desarrollando en los últimos 20 años. Se trata de turismo sostenible. Había un lugar desierto que hemos transformado en un refugio ecológico. Hemos introducido muchas aves y muchos peces.
Pero también hay otras especies que han venido por sí mismas, ellas solas. Así que los árboles, la hierba, el agua, todo se ha recreado aquí. Tanto la playa como el mar estaban contaminados a causa de los barcos que transportaban el estaño de la mina. Uno de aquellos barcos se hundió y el pecio todavía sigue ahí, cerca de esa isla, la isla de Cook. Pero cuando llegamos aquí, no había ninguna actividad. La extracción minera había cesado 3 años antes. Cambiamos la arena y desarrollamos el lugar. Como podéis ver, hay muchos árboles a lo largo de la costa. Cuando llegamos nosotros, los plantamos todos. Eso permite aportar cierta estabilidad medioambiental. Como sabéis, aquí nuestro emblema es el baniano. Podéis ver que hay diferentes especies de este árbol en toda la zona. En lo que respecta al resto de las plantas, hemos intentado que sean algo más que simples elementos estéticos o decorativos. Por ejemplo, las utilizamos para crear espacios que aporten cierta intimidad a nuestros clientes, pero también por sus flores, como es el caso de las aves del paraíso. Tenemos un equipo de jardineros. Son unas 80 personas que se dedican todos los días exclusivamente a cuidar del jardín. Aquí también se recicla el agua y luego se utiliza para regar. Esto es muy importante para nosotros. Otra cosa que hacemos es recuperar los desechos orgánicos y preparar nuestro propio compost, que sirve como fertilizante para las plantas de toda la zona. Aquí usamos este fertilizante. Es ecológico y lo hacemos con hierbas. Después de cortar el césped, metemos la hierba y las hojas muertas dentro de una bolsa. Luego lo mezclamos con agua y lo dejamos reposar unas 3 semanas. Y para entonces ya es fertilizante. En realidad, por cada cliente que se hospeda aquí o en otro hotel del grupo, se donan $2 a la Banyan Tree Global Foundation. Ese dinero se utiliza para ayudar a la población local y a la vez sirve para conservar su entorno. En Phuket, para contribuir al desarrollo de la comunidad, también hemos creado un centro de formación anglófona y un centro de salud. Además, financiamos una beca de estudios para todos los colegios y universidades de la isla. De esa manera, participamos en la educación y la formación de la población. Así pueden estar preparados para trabajar aquí o en otros hoteles, ya que la actividad hotelera está en expansión, no solamente en Phuket, sino en toda Tailandia. En un paraíso como este, solo se puede imaginar un turismo ideal y ecológico. La industria turística está absolutamente interesada en proteger el entorno y se preocupa por el interés de la población local, porque los turistas también viajan para descubrir otras culturas.
De modo que si protegemos nuestro entorno y respetamos los lugares donde instalamos nuestros hoteles, no solo ayudamos a la gente, sino también a nuestra propia actividad. Por eso pienso que el turismo es una economía sostenible, que puede tener un impacto en la comunidad donde se encuentre. El enfoque ecológico y la transformación están íntimamente ligados a la vida de una región y de sus habitantes. Reconstruir también es dar una nueva oportunidad a una comunidad o a un paisaje.